Bueno, muy buenas noches. El video de esta presentación va a quedar a disposición de ustedes, ¿listo? Cuando finalicemos, yo lo subo a YouTube y lo comparto por el grupo de WhatsApp. Bien, entonces miren, la presentación es corta, son 12 diapositivas, y luego de que terminemos aquí vamos a resolver entre todos unos ejercicios, unas preguntas de selección múltiple, y con eso finalizamos pues el encuentro, ¿listo? Si alguien tiene alguna pregunta, puede colocar la opción de Teams, que es de levantar la mano, y le daré el espacio para la pregunta. Bien. Entonces, miren, el día de hoy vamos a estudiar este tema, predicados y cuantificadores lógicos. Bien. Entonces, veamos exactamente en qué consiste eso. Bien. Pero cuando hablamos de predicados, nos referimos a una proposición, ¿sí? Como las que hemos estudiado desde prácticamente el inicio del curso, y que puede tomar un valor de verdad, y que puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Como por ejemplo decir, Juan estudia o Pedro estudia, hoy está lloviendo, cosas de ese estilo, son proposiciones. ¿Sí? Entonces veamos en qué consiste este tema que es predicados. ¿Listo? Entonces miren, primero que todo, cuando uno va a hablar de un predicado, ¿sí? Tiene que definir, un predicado es como hacer una afirmación o indicar alguna característica de un conjunto o de un subconjunto de objetos o personas. ¿Listo? Entonces, cuando usted habla de predicados, es bueno que se indique cuál es su dominio o su universo en ese predicado, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de personas, entonces el dominio es el conjunto de todas las personas, ¿sí? Si vamos a hablar sobre proposiciones o sobre cuestiones de los números enteros, los reales, entonces nuestro dominio pues es ese conjunto, los enteros, los reales, ¿listo? ¿Y, y qué es un predicado? ¿Sí? Es una pequeña proposición, ¿sí? Donde el sujeto se denota con la letra X, ¿sí? Entonces veamos a ver si aquí hay un ejemplo, ¿sí? Pensemos en el caso de que nuestro dominio sean las personas, el conjunto de todas las personas, ¿sí? Entonces, el predicado es, por ejemplo, X es un estudiante, ¿sí? Puede ser de cualquier carrera, o un estudiante simplemente, o X es un profesor. Entonces, mire que aquí aparece este elemento nuevo, ¿sí? Antes nosotros cuando estudiamos proposiciones, le decíamos a X, Juan es profesor, o Eric es profesor, o Johnny es una persona, Johnny es un estudiante, ¿sí? Entonces ahorita estamos cambiando ese sujeto, ¿sí? Con que tiene que lo indicamos con su nombre, pues, lo estamos cambiando por X, ¿sí? Ese es el cambio sustancial ahora, ¿sí? Que el sujeto ya no le llamamos por su nombre, sino que le llamamos X, ¿listo? Entonces ya tenemos un predicado, ¿sí? Y si pensamos en el concepto de función, ¿sí? Para no escribir X es una persona, para empezar como a, digamos, simbolizar este lenguaje natural. Entonces podemos empezar escribiendo persona X, y persona entre paréntesis X, para indicar el predicado X es una persona, ¿sí? O sea que esto que está aquí son predicados. Estudiante entre paréntesis X es un predicado que quiere decir X es un estudiante. Profesor entre paréntesis X es un predicado que quiere decir X es un profesor, ¿sí? Y mire que los predicados no dependen solo de X, pueden depender de dos variables. Sí, por ejemplo, el predicado ama, entre paréntesis X, Y. Eso quiere decir que X ama a Y. Listo, es una relación binaria. Sí. Ojo que el orden importa. Sí, si usted coloca primero Y que X, pues quiere decir que Y ama a X. ¿Sí? Es decir, que importa el orden en que usted coloque este para aquí. ¿Listo? Pero son ejemplos de predicados. ¿Sí? Si pensamos en predicados sobre los números enteros, ¿sí? Entonces en ese caso nuestro dominio son los enteros, ¿sí? Porque vamos a hablar sobre ellos, ¿sí? Y el predicado par, entre paréntesis n, quiere decir que n es par,
¿sí? Es una característica que tiene n es par. Y decir primo entre paréntesis n es un predicado que dice n es primo, ¿sí? Entonces, conclusión de esta diapositiva, eh, los predicados que son proposiciones también, donde el sujeto ya no se llama por su nombre, sino que se llama X, ¿sí? Y este X pues está en un cierto dominio que tenemos que haber definido previamente, ¿sí? Entonces eso es un predicado. Bien, entonces entramos un poquito más a la estructura interna de las proposiciones, en ese sentido, ¿sí? Entonces veamos por qué estamos, digamos, definiendo este concepto. Antes de eso, pues, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla o si no, pues yo continúo. Listo, recuerden que esto está siendo grabado, ¿sí? Y que ustedes podrán contar con ese video para analizarlo con calma y detalle más adelante. Bien, entonces veamos un ejemplo donde podemos reescribir una frase, ¿sí? Que está en el lenguaje natural, escribirla con esta notación de predicados, ¿sí? Por ejemplo, mire aquí, esta frase que nos ha aparecido, digamos, en otros contextos, en otros escenarios, que dice así: todo profesor tiene al menos un estudiante que lo admira, ¿sí? Sí. O sea, que le parece una persona interesante, ¿cierto? Tendrá algún estudiante que lo admira. Bien, entonces, si nos dicen, bueno, considere esa frase y escríbala en el lenguaje simbólico de predicados, ¿sí? Entonces, uno, ¿cómo podría reescribir eso? ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es notar que no estamos hablando de personas, ¿no? Un profesor, un estudiante, ¿sí? Son, son características y se refieren a personas. Entonces, nuestro dominio aquí es el conjunto de todas las personas. Bien. Entonces, miren que podemos definir tres predicados mucho más sencillos que hacen parte de la frase completa. Por ejemplo, habla de que alguien es profesor, de que todo profesor. Entonces, podemos definir esta, este predicado que se va a escribir así: profesor entre paréntesis X, que quiere decir X es profesor. ¿Listo? Habla de un estudiante. Entonces podemos definir estudiante entre paréntesis Y, ¿sí? Usamos otra letra, ¿sí? Digamos X para referirnos al conjunto de los profesores y Y, el conjunto de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, estudiante entre paréntesis Y quiere decir Y es estudiante, ¿sí? Y aquí en la frase hay una relación binaria que está definida ahí implícitamente, ¿sí? La relación de admiración, ¿sí? Entonces, mire que podemos definir ese predicado de dos variables que podemos llamar así: admira entre paréntesis Y, X, que quiere decir que Y admira a X. ¿Listo? Recuerden que Y es estudiante y X es profesor, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos escribir toda esta frase en el lenguaje que está escrita aquí en el lenguaje natural? ¿Cómo lo podríamos hacer en el lenguaje simbólico? ¿Sí? Entonces, allí aparece otro elemento, permítame bueno, aquí aparece otro elemento, ¿sí? Que es el cuantificador para todo, ¿sí? Porque mire, aquí dice todo profesor, ¿sí? Eh, tengamos esto aquí presente, el predicado de la frase, los predicados que están allí implícitos, y dirijamos nuestra atención a esto que está aquí, ¿sí? Cuando yo digo todo, profesor, ¿sí? Esa palabra todo es un cuantificador, ¿sí? Cuantificador tiene que ver con contar, ¿no? Con cuántos, ¿sí? Estoy diciendo aquí todo, ¿listo? Entonces, como la presentación se llama cuantificadores también, cuantificadores lógicos, este todo es un cuantificador lógico. Y en matemática y en el curso de general de lógica y razonamiento se denota con esta A al revés que está aquí, ¿sí? Y cuando usted coloca esta A al revés,
y al lado la X, eso quiere decir para todo X, ¿sí? Así se denota ese cuantificador para todo, ¿sí? Una al revés, ¿listo? Y también tenemos otro cuantificador que es el existe, ¿sí? El existe se escribe aquí como estoy marcando acá, con una E, pero como escrita hacia el lado izquierdo, la E, ¿sí? Es el cuantificador existencial que quiere decir existe Y, ¿sí? Entonces, dentro de este contexto aparecen naturalmente dos cuantificadores, el para todo X y el existe, y para todo X y existe. ¿Y por qué aparecen esos cuantificadores en la frase? Porque yo estoy diciendo, todo profesor tiene al menos un estudiante que lo admira. O sea que para todo profesor existe al menos un Y, existe un estudiante que lo admira, ¿sí? Entonces mire que esta frase es interesante porque contiene todos esos elementos. Bien, entonces yo cómo la podría escribir usando predicados y cuantificadores lógicos. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Sí? Entonces la traducción aquí está en la frase, en esta frase que aparece aquí, ¿sí? O sea, la frase en el lenguaje natural se puede traducir al lenguaje simbólico como vemos aquí al final, ¿sí? ¿Y de qué forma entendamos este símbolo? ¿Sí? Dice para todo X, ¿sí? Y aparece un paréntesis. Todo esto que está entre paréntesis, el paréntesis principal es lo que vamos a cuantificar, ¿sí? Entonces, mire, para todo X, profesor X, ¿qué quiere decir? Como mire que profesor X, el predicado profesor X está antes de una flecha, ¿sí? De un entonces. Y usted sabe que cuando hay algo antes de un entonces, quiere decir, para todo X, si X es profesor, si X es profesor, entonces existe Y, ¿sí? Y aquí abro otro paréntesis porque voy a cuantificar el existe. Existe Y, tal que, entre paréntesis está, Y es estudiante, ¿sí? Esto quiere decir este predicado, y Y admira a X. ¿Listo? Entonces miren que eso es traducir del lenguaje natural al simbólico, ¿sí? Usando cuantificadores y predicados. Bien, entonces allí aparecen todos esos elementos. Entonces, el todo que está aquí, pues se traduce en este símbolo para todo X. Y abro paréntesis y ya viene lo demás. Si X es profesor, entonces existe Y, abro paréntesis, tal que Y es estudiante y Y admira a X, que son los dos predicados que ya habíamos definido previamente acá. ¿Listo? Entonces eso es el primer ejemplo allí. Bien. ¿Pregunta hasta aquí? Sí. Retomemos, si tienen preguntas me dicen, pero retomemos un poco ese concepto de los cuantificadores. ¿Listo? Por aquí creo que, mire que los cuantificadores, sí, Una pregunta, digamos, uno tiene que siempre poner, digamos, por lo menos, estudiante, usted dice que estudiante y al lado la X, ¿no? Uno no puede poner solamente X, pero igualmente el enunciado dice que X puede ser pues, profesor o y Y es estudiante, o tiene que ser dentro del paréntesis el profesor X y al otro lado pues lo que toque Y estudiante. No se puede poner X, Y y así pues para que sea como más corto, no sé. eh, pues sí, también. O sea, usted tiene que definir un predicado y usted puede poner aquí, inclusive usted no necesita colocar profesor, sino que coloca P entre paréntesis X. ¿Y eso qué quiere decir? X es profesor y ya. Usted en lugar de escribir estudiante puede escribir la E mayúscula entre paréntesis y usted coloca dos punticos. Eso quiere decir Y es estudiante, ¿sí? Como si usted estuviera programando algo. Si los que saben algo de programación, usted está definiendo algunas variables allí. Entonces usted lo define como quiera. ¿Sí? Por ejemplo, en lugar de escribir admira, usted puede escribir A mayúscula solamente, entre paréntesis Y, X. ¿Y eso qué quiere decir? Entre comillas, usted dice qué quiere decir eso. Y de esa forma usted define el predicado. ¿Listo?
Entonces, digamos que tiene libertad en la notación que utilice, siempre y cuando coloque los dos punticos y diga qué quiere decir eso, y al lado derecho. Sí, pero usted podría hacer ese cambio, correcto. Bien, Ok, bueno, listo. muy bien. Para el tema aquí de, para el tema de los cuantificadores, ¿sí? Mire que recuerden que esta A al revés con una X al lado quiere decir para todo X existe Y, ¿sí? Tal que se cumple este predicado que lo han escrito así, R mayúscula X, Y. Si no sabemos qué quiere decir, no sabemos quién es R, no lo han definido, ¿sí? Pero entonces miren, el orden en que usted coloque los cuantificadores, pues genera frases diferentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí primero está el para todo X existe Y, ¿sí? Y en la segunda lectura dice, existe Y para todo X. ¿Y ven? Cambié el orden aquí entre el existe y el para todo, ¿sí? Entonces, ese cambio en el orden, pues tiene consecuencias. Listo, ya vamos a ver en qué sentido. Listo. Entonces, miren lo siguiente. Supongamos que este predicado que tiene dos variables, R, entre paréntesis, X, Y, es como definir una función. Ese predicado significa que Y es madre de X, ¿sí? O sea, la variable Y, que está en el lado derecho, Y es madre de X, ¿sí? Entonces, este predicado, este primer, esta primer cuantificación aquí, ¿qué quiere decir en el lenguaje natural? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Para todo X existe Y, tal que Y es madre de X, ¿sí? Pues quiere decir, para toda persona X existe Y, tal que Y es madre de X, o sea, cada persona tiene al menos una madre, ¿cierto? Sí. O sea, cuando yo digo para todo X es que cualquier persona que usted escoja al azar de cualquier grupo tiene una madre, o sea, existe Y, tal que Y es madre de X. Bien, y eso tiene sentido y es verdadero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si colocamos los cuantificadores en un orden diferente, ¿sí? En el orden opuesto. Primero coloco el existe Y como está aquí y luego el para todo. Entonces, ¿qué lectura qué lectura se le puede hacer a eso? ¿Sí? Pues la lectura es la siguiente. Existe Y, sí, tal que para todo X, Y es madre de X, ¿sí? En otras palabras, existe una mujer, ¿sí? Una persona, una mujer, que es la madre de cualquier otro, ¿sí? Tenemos una madre común y es la mamá de todos, ¿sí? Y claramente eso es falso, ¿no? Entonces, cuando usted cambia el orden en que coloca los cuantificadores, pues le cambia todo el sentido al predicado que está dando allí, ¿sí? Le cambia todo el sentido a la proposición. Entonces hay que tener cuidado con el orden en que coloque los cuantificadores. Bien, este ejemplito era para eso. ¿Listo? Entonces vamos a otro ejemplo. ¿Sí? Eh, este ejemplo tiene que ver con características, pues, o sea, es una proposición sobre los números enteros. Nuestro dominio son los números enteros, ¿sí? Entonces, nuestro primer predicado es par n, que quiere decir que n es par, ¿sí? Como ya lo hemos definido antes. Y que decir que n es par, ¿qué significa? Pues que n es igual a 2 por k para algún número entero. O sea, que n es múltiplo de 2. Algo de esto comentamos en la última reunión, cuando estábamos hablando, por ejemplo, o demostrando que raíz de 2 es irracional hace 8 días, ¿sí? Decir que un número es par es lo mismo que decir que existe. Mira, aquí estamos usando el símbolo existe. Existe un número k en los enteros, tal que n es igual a 2 por k. Bien. Esta otra proposición es, perdón, este otro predicado
que dice primo entre paréntesis n, quiere decir n es primo, ¿sí? Y recuerde que un número es primo si es divisible solamente entre uno y el mismo, ¿sí? Listo. Entonces, mire, ¿cómo podemos escribir esta frase que está en el lenguaje natural, cotidiano, en el lenguaje simbólico, con predicados? Entonces dice así, todo número par mayor que 2 no es primo, ¿sí? Bueno, esta frase es obvia, ¿cierto? Porque miren, si un número es mayor que 2 y es par, pues si un número es par, pues es divisible entre 2. Entonces, un número es primo si solamente se puede dividir entre él mismo y el uno. Entonces, si un número es mayor que 2 y es par, pues claramente no es primo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puedo escribir eso en lenguaje usando cuantificadores y predicados? Como aparece un todo número, ¿sí? Entonces coloquemos aquí para todo n, ¿listo? Abro paréntesis y digo cómo va a ser ese n. O sea, cuando yo digo para todo n, estoy refiriéndome a que para todo n en mi dominio, abro paréntesis y voy a decir cómo va a ser n. Entonces aquí coloco, si n es mayor que 2 y n es par, porque así definimos este predicado, entonces, ¿sí? No es primo. Entonces niego el predicado de que sea primo, ¿sí? Y cierro paréntesis. ¿Listo? Entonces, esa frase del lenguaje mm, natural se puede escribir usando cuantificadores y predicados, así como ven allí. ¿Listo? ¿Por qué se pide que n sea mayor que 2, como dice este comentario? Porque si n es 2, mire que el único número primo que existe, el único número primo y par, es el 2, ¿sí? Porque 2 es divisible entre 2, es par, ¿sí? Pero el 2 solamente es divisible entre 2 y entre uno, ¿sí? Entonces, el único número primo que al mismo tiempo es par es el 2, ¿sí? Entonces, por eso aquí escogemos un n mayor que 2 para evitar ese caso atípico, ¿sí? Porque ahí cualquier otro número que sea mayor que 2 y par, ahí no puede ser primo. El único que cumple eso es 2, pero lo quitamos. ¿Listo? Entonces ahí se pasó nuevamente el lenguaje natural al simbólico usando cuantificadores y predicados. ¿Listo? Eh, ahorita yo tengo otras 20 preguntas de selección múltiple. Entonces, ahorita las vamos resolviendo entre todos y vamos retomando toda esta teoría. Por el momento, digamos que estamos haciendo la presentación de la temática y ya vienen esos 20 ejemplos o los que alcancemos a hacer. Listo, pero de todos modos, si hay alguna pregunta hasta aquí, siéntanse cómodos en hacerla. Sí. Entonces, miren, vamos a pasar a otro tema, que es el de negar los cuantificadores, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, y esto tiene que ver con la intuición que todos tenemos aquí en nuestro lenguaje natural, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ahorita, todos los estudiantes de lógica y argumentación están conectados a esta reunión, ¿sí? Entonces alguien quiere negar eso, alguien quiere decir, no, lo que usted está diciendo es mentira. ¿Cómo lo negaría? A ver, yo estoy diciendo, todos los estudiantes están conectados. ¿Usted cómo lo puede negar? ¿Cómo puede decirme, no, lo que está diciendo es falso porque tal cosa? Entonces, uno lo niega diciendo, no, hay un amigo mío que no está conectado, o tal fulanito de tal no está conectado, ¿sí? Y ahí me está contradiciendo inmediatamente, ¿no? Que yo estoy diciendo todos están conectados. Y usted me dice, no, señor, tal persona no está conectada porque no cayó en cuenta y llegó al salón. Ah, ya, ¿sí? Entonces, para usted negar un para todo, utiliza un existe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este predicado que está aquí, que dice para todo X entre mayúscula P de X, ¿sí? Esto quiere decir, pues,
Todo X cumple la propiedad X, ¿sí? Dependiendo de quién sea P, quién sea este predicado. Entonces, pero estoy diciendo todo X cumple P de X, ¿sí? Y yo quiero negar eso, por eso coloqué el símbolo negación aquí. Entonces, para negar eso, ¿qué digo? Existe un X que no cumple P de X, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, si nuestro dominio es el conjunto de todos los estudiantes de lógica y argumentación, y este predicado P de X quiere decir X está en la reunión ahorita, ¿sí? Entonces yo digo, para todo estudiante X, X está en la reunión, ¿sí? ¿Cómo niego eso? Existe un X, existe un estudiante que no está en la reunión, que no cumple P de X. Bien, entonces esa es la forma de negar el cuantificador para todo. Miren que el para todo se volvió un existe, ¿sí? Y negué el predicado. Bien. ¿Cómo se niega un existe PX? ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, algún estudiante de lógica y argumentación está conectado en esta reunión, ¿sí? Entonces, si yo quiero negar esa frase, si yo digo, existe por lo menos un estudiante que está conectado a la reunión, si yo quiero negar eso, yo tengo que decir, de todos los estudiantes que usted considere, para todo X, ninguno está en la reunión, ¿sí? Entonces, mire que tiene sentido esta equivalencia lógica aquí, ¿sí? Entonces, mire que la negación de un existe, mire, aquí está la negación de un existe, es un para todo X. Y niego el predicado que tenga allí. ¿Listo? Entonces, veamos eh, un ejemplito concreto, ¿sí? Dice, no todos los estudiantes aprobaron el examen. Sí, bueno, eso tendríamos que pasarlo a predicado, ¿no? Por ejemplo, aprobó X, aprobó entre paréntesis X, ¿qué quiere decir? Pues que X es un estudiante y X aprobó, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta afirmación, si yo digo, para todo X, X aprobó el examen, ¿sí? Si yo niego eso, pues quiere decir que existe un X que no aprobó el examen, ¿sí? Estamos usando la primera negación acá, ¿listo? Entonces, así se niegan los cuantificadores, ¿bien? Un para todo se convierte en un existe y un existe se convierte en un para todo y niego, ¿sí? Es como si el símbolo negación distribuyera en el paréntesis, ¿cierto? Entonces, cuando la negación y el existe se encuentran, se vuelve un para todo X. Y luego la negación sigue distribuyendo y llega a P y niega P. Lo mismo acá. La negación se encontró con el para todo y lo convirtió en un existe. Luego sigue distribuyendo y niega P. Y es una forma de recordarlo como una distributividad allí. ¿Listo? Eh, Aquí aparecen también algunas reglas de inferencia, de esas que ya hemos estudiado, pero en el contexto de predicados, ¿sí? ¿Listo? Por ejemplo, tenemos esta regla de inferencia. Si para todo X se cumple P de X, ¿sí? Entonces se cumple para A, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta segunda regla de inferencia acá? ¿Sí? Si yo digo, todo estudiante de lógica de argumentación sabe hacer una tabla de verdad, ¿cierto? O sea, coloquemos que nuestro universo sean los estudiantes de lógica y argumentación, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco para todo X, P de X quiere decir X sabe hacer una tabla de verdad, ¿sí? Este es el predicado. Entonces, está Johnny o está Ronald. Entonces, Ronald es un estudiante de lógica y argumentación. Ah, entonces Ronald sabe hacer una tabla de verdad, ¿sí? O sea, si para todo X se cumple P de X, entonces podemos concluir, este símbolo es que podemos concluir que se puede, o sea, si es para todo estudiante, en particular es para Ronald o para Daniel, ¿sí? Que se cumple. Porque usted dice, ah, si es para todo, entonces para mí también. ¿Listo?
Si usted, por ejemplo, dice que existe un estudiante de lógica de argumentación que sabe hacer una tabla de verdad, ¿sí? Eso es P, entre paréntesis A. Esto es lógicamente equivalente a decir que existe X tal que P de X. ¿Listo? Sí. O por ejemplo, todo ser humano es mortal. ¿Qué es lo que quiere decir este último ejemplo? Todo ser humano es mortal. Sócrates es un humano, ¿sí? O Sócrates, o Eric, o Pedro, ¿sí? Es un humano, entonces es mortal, ¿sí? O sea, si tenemos cuantificadores de para todo, ¿sí? Para todo X, si X es humano, entonces X es mortal, pues eso nos permite concluir para casos particulares, ¿sí? Uno dice, ah, no, si es para todo, si todo humano es mortal, en particular Pedro es humano, entonces Pedro es mortal. Bien. Que son cosas, pues, que digamos son intuitivas en nuestro lenguaje y en nuestra cotidianidad. Sí. Bueno, ya casi terminamos. Y ahorita viene una ronda de preguntas, como les digo, para aterrizar estas ideas y confrontar conocimientos. Sí. Pero aquí habla de una cuestión, una definición, cuando uno dice condiciones necesarias y suficientes para que ocurran algo, ¿no? Sí. Y es como cambiando un poquito de tema. Sí. Pero tiene que ver con predicados también. Sí. Y por ejemplo, uno dice que P es una condición suficiente para Q, ¿sí? Si el predicado P es suficiente para Q, si P implica Q, ¿sí? Sí, que es una condición suficiente, o sea, si ocurre P, entonces ocurre Q, ¿listo? Eso quiere decir, digamos, que sea suficiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que algo es necesario y suficiente? Eso tiene que ver con el tema de cuantificadores. Si P es equivalente a Q, decimos que P y Q son condiciones necesarias y suficientes, ¿sí? Pero en fin, eso, digamos, podemos saltarlo un poco y vamos a la actividad que tenía preparada para, para que no sea esto tanto un monólogo aquí, podamos aterrizar algunas ideas. Listo. Entonces voy a proyectar aquí otra diapositiva, pero con preguntas de selección múltiple y ustedes me van diciendo cuál creen que es la opción correcta, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos estudiado, especialmente de eso de los predicados y los cuantificadores. Eso es lo que más interesa. Sí. Entonces, permítanme, yo proyecto esto. No, pantalla completa aquí. Listo, entonces, aquí hay 20 preguntas, listo. Entonces, la idea es que seleccionemos la opción correcta. Entonces, pregunta uno, dice, ¿qué representa el cálculo de predicador respecto al cálculo proposicional? ¿Sí? Cuando se refiere aquí al cálculo de predicados, recuerde que un predicado es una proposición, ¿sí? Donde el sujeto ya no se llama por su nombre, sino que se le coloca X. Como decir X es un estudiante o X es profesor, ¿sí? Y en las proposiciones que estábamos acostumbrados a trabajar, ya decíamos, si Juan es un estudiante o Pedro es profesor, ¿sí? Era fijo el sujeto y lo llamábamos por su nombre. En los predicados el sujeto es X y lo podemos cuantificar porque ese X está en un dominio, ya sea el conjunto de las personas, de los números, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué representa el cálculo proposición? ¿Qué representa el cálculo de predicado respecto al cálculo proposicional? Bueno, la pregunta es un poco abierta, ¿no? Pero dice Sería que la 3, profe.
¿Quién participó? Buenas noches, María Julia. Exacto, María Julia. Sería la 3 porque... Ah, bueno, esperemos a ver. Y la 2, una extensión que analiza la estructura interna de las proposiciones. Esa es la 2. Una notación alternativa para los conectivos lógicos. Bueno, los conectivos recuerde que son el entonces, el sí, solo sí, la negación, ¿sí? Entonces digamos que los conectivos no los estamos cambiando, estamos usando los mismos. ¿Listo? Un método de inferencia inductiva. No, no hablamos de eso. Más bien, yo creería, o ustedes qué opinan los Esa es la demás, 2. que es la Es la 2, 2, Profe, yo profe. Dos. creo que la 2, profe. sí, Es la porque 2, es una profe. función que analiza la La estructura 2. interna de las posiciones, ¿sí? Porque el sujeto ya lo dejamos variable como el sujeto ya es una X y esa X varía en un conjunto y lo estamos cuantificando, estamos diciendo para todo X o existe X, ¿sí? Entonces digamos que estamos yendo un poco más a la estructura interna, especialmente sobre el sujeto, ¿sí? Que lo llamamos X. Entonces muy bien, esa es la 2, correcto, ¿sí? Pregunta 2. En la expresión para todo X, P de X, el cuantificador universal, ¿sí? Cuando uno dice para todo X, se le llama cuantificador universal, ¿sí? A este símbolo. Para todo X, P de X, ¿sí? Ese cuantificador universal indica que, entonces, ¿cuál quieren ustedes que es allí? A ver. La La segunda, dos profe. también. Exacto, La segunda. Sí. porque para todo X, P de X quiere decir todo elemento del dominio cumple PX, ¿sí? Porque la uno dice existe al menos un elemento que cumple PX. Eso sería cierto, pero si el símbolo aquí fuese un existe, pero aquí hay un para todo, ¿sí? Solo algunos elementos cumplen, ta, ta, ta. Entonces, cuando ustedes vean este símbolo, está al revés, pues, es el cuantificador universal, que quiere decir para todo X, P de X, ¿sí? ¿Y P de X qué es? Un predicado que depende del sujeto X, ¿sí? Pero pues, ¿qué puede ser P de X? X puede ser, P de X puede ser cualquier predicado que ustedes se imaginen. El hecho es que estamos diciendo con esa expresión que todo elemento de nuestro dominio que hemos definido previamente cumple ese predicado. Muy bien. Ahorita, ¿cuál es la negación de existe X tal que P de X? O sea, negar esa expresión. ¿Y cómo niego esto? La segunda, La profe. dos. La Muy segunda, bien, profe. porque si usted coloca una negación aquí al lado del existe, ¿qué dijimos? Que cuando usted coloca una negación, el existe se vuelve un para todo. Es como si la negación distribuyera. El existe se vuelve un para todo y la negación sigue distribuyendo y niega el predicado. Y la que cumple esa característica es la 2. La Bien, 2. exactamente, muy bien. Ahorita dice aquí, todos los gatos son mamíferos. ¿Cómo se puede representar eso simbólicamente? Como La aparece, dos. bueno, cuando dice gato, entre paréntesis X, pues quiere decir X es gato, ¿sí? Ese es el predicado. Y cuando aparece mamífero, entre paréntesis X, quiere decir X es mamífero, ¿sí? La dos, Entonces, profe. La dos, la la 2, dos. ¿cierto? Porque dice, La Dos. 2, digamos profe. que nuestro ejemplo aquí podría ser a todos los animales, ¿cierto? Entonces, yo digo, para todo X, abro paréntesis porque voy a cuantificar lo que está entre paréntesis. Si X es gato, entonces X es mamífero, ¿sí? Porque cuando usted tiene un entonces, recuerde que le coloco un sí aquí al lado, coloca un sí. Entonces, si X es gato, entonces X es mamífero. Entonces sería la 2 también, ¿cierto? Espero todos estén de acuerdo, estén teniendo eso en cuenta. ¿Sí? Algún número primo es par. ¿Cómo se representa? Mediante proposiciones y cuantificadores. ¿Todos como que son la 2 o qué? La uno. Creo que la 1, profe. La 1. La 1 dice así, para todo número La n, 2.
Si n es primo, entonces es par. Eso es lo que dice la 1. Es la 2, profe. Y la 2 dice, existe un número n, entre paréntesis, ese paréntesis le damos así, tal que, si n es primo, no, existe un número n, tal que n es primo y n es par. ¿Sí? Porque cuando aquí dice, en el lenguaje natural, cuando dice algún número, ese algún, pues quiere decir que existe alguno. ¿Sí? El algún número quiere decir existe. ¿Sí? Y ¿alguien sabe cuál es el único número que es primo y par al mismo tiempo? El 2. El 2, ¿cierto? Lo que comentamos. 2, El 2 es el único número que es primo y es par. Y el especial. De ahí en adelante todos los números primos son impares. ¿Sí? Porque ahí sigue el 3, el 5, el 3 es impar, el 5 es impar, el 7 es impar, el 11 es impar, el 13 es impar. El único número primo y par es el 2. Bueno. Bueno, aquí sí la escribí, dejé la respuesta ahí, mire. La negación de para todo x, px en el lenguaje natural, o sea, aquí está en el lenguaje simbólico. ¿Y cómo se lee eso? ¿Sí? Cuando dice para todo x, se cumple p de x. ¿Sí? Si usted quiere negar eso, usted dice, existe algún x que no cumple. ¿Sí? Natural esa negación, ¿cierto? Y pues esa frase está aquí en la 2 también. Listo. Pregunta, esa tiene que ver como con las reglas de inferencia, ¿sí? Si yo cuantifico con un para todo, como cuando dijimos, todo hombre es mortal, ¿sí? Todo hombre es mortal. Juan es hombre, entonces Juan es mortal, ¿sí? Es una deducción, digamos, de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos esto, si dice para todo X, si X es profesor, aquí podemos leer este texto aquí. Si X es profesor, entonces X explica, ¿sí? Ahorita tenemos aquí profesor entre paréntesis Ana. ¿Qué quiere decir eso? Ana es profesora. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Ana explica, ¿no? Que Ana explica. Entonces, es una regla de inferencia de lo general a lo particular. Entonces, sería la 2. Recuerde que explica entre paréntesis Ana quiere decir eso. Esto es un predicado que depende del sujeto que usted coloque allí. Si usted coloca Ana, pues quiere decir Ana explica. ¿Listo? Bien. Bueno, esto tiene que ver con lo que dije en la última parte sobre condiciones de suficiencia, ¿sí? O sea, que ocurra P implica que va a ocurrir Q. Entonces decimos que P es condición suficiente para Q, ¿sí? ¿Qué, qué querría decir eso? Que si P es verdadero, entonces inmediatamente concluimos que Q también es verdadero. Bien. Entonces sería la opción 2, pues. Pregunta 9. ¿Será que estos dos predicados dicen lo mismo o no? Porque aquí aparece primero, para todo X existe Y, tal que R de X, Y. Y cambia el orden. Existe Y para todo X, tal que R de X, Y. Esos dos predicados, no sabemos quién es R de X, Y, ¿no? ¿Qué predicado es ese? Pero vimos un ejemplo hace un ratico en la charla. ¿Esos dos predicados son equivalentes, sí o no? No, profe, No, tienen no, no, distintos profe. No, significados. porque no se pueden cambiar, ¿no? No, no, son diferentes. ¿Y se acuerdan del ejemplito que vimos? Sí, profe. Sí, que se dijo que Sí, no se el de pueden la, cambiar. de la madre. Eso, por ejemplo, este predicado R entre paréntesis X, Y quiere decir que Y
es madre de X. Y es madre de X. Entonces yo coloco para todo X, existe Y, tal que Y es madre de X. Pues estoy diciendo, para toda persona X tiene una madre, Y, ¿sí? Pero si escribo al contrario, existe una persona Y, existe una madre Y, existe Y que es madre de todo X, ¿sí? O sea, mire que al cambiar el orden de los cuantificadores, genero un predicado totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, eso es delicado, no se puede cambiar el orden. ¿Listo? Tienen distintos significados. ¿Sí? Ser múltiplo de 2 es condición necesaria y suficiente para ser par. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que dos proposiciones, que P sea condición necesaria y suficiente para Q? ¿Sí? Quiere decir que P es equivalente a Q. ¿Sí? O sea, que P sí, solo sí, Q. Entonces, si yo digo que un número es múltiplo de 2, eso es lo mismo que decir que es par. Y si yo digo que un número es par, es lo mismo que decir que es múltiplo de 2, ¿sí? Entonces, estas dos condiciones son necesarias y suficientes, ¿sí? Decir ser múltiplo de 2 y decir ser par son equivalentes. Todas son condiciones necesarias y suficientes, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta, ¿cuál sería? La 1. La 1. La 1, profe. Exacto, se implican mutuamente. La 1, Muy bien, profe. eso, muy bien. Ya vamos con 20 preguntas. Vamos a ver aquí. ¿Cómo negaríamos esta cuantificación? ¿Sí? O sea, aquí dice, para todo X, entre paréntesis, sucede el predicado P de X o Q de X, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo lo niego? O sea, haga de cuenta que yo aquí coloco un símbolo de negación. Entonces, lo primero que sé es que ese símbolo va a cambiar el para todo por un ¿qué? Por 1 existe. Por un existe. Entonces, yo Existe. puedo descartar la 1 y la 4 inmediatamente, ¿cierto? Está entre la 2 y la 3. Ahorita, ¿cuál de las dos es? La 2. La También la 2 2, por... profe. Sí, la 2 porque se invierte, ¿no? Cuando es Lado, negativo, lado. se invierte el signo de Ivo. Eso, muy bien lo que dice el compañero. ¿Quién dijo eso? William, Muy bien, William. Cuando uno, y para todos los demás, para que recuerden, cuando usted va a negar un no, ya tiene dos proposiciones, usted la niega, creo que son las leyes de Morgan que vimos ya, pues usted niega cada proposición, niega P, pero invierte aquí el O por un I. Si hay un I, se vuelve un O, y si hay un O, se vuelve un I. Entonces mire que en la 3 no invirtieron el símbolo, en cambio en la 2 sí. Este O que está aquí se convirtió en un I y niego los predicados al lado. ¿Listo? Entonces muy bien, allí se aplicó primero la regla de que cuando negamos un para todos un existe y lo otro la ley de Morgan para que se invierta aquí el O por un I. Correcto. Nadie es inmortal. ¿Sería la 3? ¿Cómo se puede escribir en símbolos? Recuerde que este inmortal, entre paréntesis X, es un predicado que quiere decir X es inmortal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo niego ahí? Perdón, ¿cómo escribo esa frase? Nadie es inmortal. 3. Sería la Sería la 3, 3. profe. La 3 dice, si quitamos el símbolo de negación primero, si lo ignoramos, quiere decir para todo X, X es inmortal. Y si yo niego eso, es que quiere decir que existe un X que no es inmortal, pero no es exactamente la proposición que está allí, ¿o no? no es la 1. Sería la primera, profe. La 2. Sería la 2, profe, la 2, Sí. porque existe un X que es inmortal, que no es inmortal.
Pero existe uno que no es inmortal. Pero ahí dice que nadie es inmortal, ¿o cómo es eso? Digo que la primera. Creo que la primera, profe, la 1. No, la 2, yo creo que la 2. Para todo X, a ver, veamos la 1. Recuerden que inmortal entre paréntesis X quiere decir que X es inmortal. Entonces, si yo niego eso, quiere decir que X es mortal, ¿sí? Entonces estaría diciendo para todo X, X es mortal. Y tiene sentido o no. ¿Sí? Recuerden que inmortal X quiere decir X es inmortal. Si yo niego eso, quiere decir que X es mortal. O sea, de aquí para acá quiere decir X es mortal. Y cuando uso el para todo, estaría diciendo para todo X, X es mortal. ¿Sí? Que es lógicamente equivalente a decir nadie es inmortal, sino que está escrita de otra forma. Decir nadie es inmortal es lo mismo que decir todos son inmortales, todos son mortales. Y la que dice que todos son mortales es la 1. ¿Sí están de acuerdo o no? Señor, la 1. Sí, Sí, claro, señor. profe. Sí, señor. Bien. Alguien escribió en el chat, mira. Ah, bueno, no alcanzo a ver aquí. Bueno, entonces vamos a ver la otra. Vamos a la pregunta 13. Ah, pero aquí está marcada. Hay una que está marcada ahí, pero dice, si existe X, entre paréntesis, tal que X es estudiante y X lee, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo estudiante lee, que al menos un estudiante lee, que ningún estudiante lee, que algunos leen y otros no. O sea, esto que está en lenguaje simbólico, ¿cómo se escribiría en lenguaje natural? Cuando yo digo existe un X, entre paréntesis quiere decir tal que X estudiante y X lee. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? 2. Sería todo. Existe un estudiante que solamente Sería todo lee. estudiante lee. Todo estudiante lee, bueno, por aquí hay un existe, mire. Yo estoy diciendo, existe un estudiante X, bueno, existe X tal que X es estudiante y X lee. Entonces, digamos, la 1 no sería porque está diciendo todo. La 3 no sería porque dice ningún estudiante lee, y aquí está diciendo que existe un X tal que X es estudiante y X lee, entonces la 3 no. Algunos leen y otros Sería la no. 2. Sería la 2 porque algún estudiante lee, al menos uno lee. Eso, porque aquí el al menos, recuerden que a veces no aparece el existe propiamente, sino que aparece en otras palabras, algunos, al menos, ¿sí? Pero en este caso, este al menos es un existe, tiene que ver con este existe, está asociado a este símbolo, ¿sí? Entonces sería la 2, ¿listo? Vamos acá. Eh, dice en el razonamiento, para todo X, si PX, entonces QX. Entonces mira que aquí tenemos una cuantificación universal, ¿no? Para todo X, si PX, entonces QX. Entonces si eso vale para todo X, en particular si vale para A, si PA, entonces QA, ¿sí? O sea, de lo general, podemos concluir cosas particulares, como el ejemplo clásico, ¿no? De que todo hombre es mortal. Por ejemplo, PX es X es hombre y QX puede ser X es mortal. Entonces la cuantificación aquí sería, para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal, ¿sí? Y esta A, pues Aristóteles es hombre, por lo tanto Aristóteles es mortal, ¿sí? ¿Qué regla de inferencia se usa allí para poder llegar a esa conclusión particular? Most ponens, profe. Most ponens, sí.
Porque el modus ponens tiene que ver que si P, la primera premisa es P implica Q. Si sucede P, entonces sucede Q, ¿cierto? Es un modus ponens ahí, camuflado, pues, pasando de lo general a lo particular. ¿Listo? Muy bien. Esta cuantificación tiene que ver con lo mismo, ¿no? Ah, bueno. Sino que hay una negación allí implícita. Dice, para todo X, si X es humano, entonces X es mortal. Justo el que estaba comentando hace un momento. Y para todo X, si X es humano, entonces X es mortal, ¿sí? Y aquí dice mortal, no mortal, entre paréntesis, Sócrates. Esto aquí quiere decir Sócrates no es mortal, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo concluir? O sea, si X es un humano, es mortal. Y si Sócrates La no es 2. mortal, entonces no es humano, ¿cierto? Exactamente, porque nosotros tenemos, inclusive creo que lo demostramos con tablas de verdad, ¿sí? Que decir P implica Q, es lógicamente equivalente a no Q, entonces no P, ¿sí? Sí, que ese es el recíproco de la proposición. P implica Q es lógicamente equivalente a negar la conclusión, entonces negar el antecedente, pues negar P, ¿sí? Entonces, si Sócrates no es mortal, entonces porque no es humano. Entonces, como dice el compañero aquí, es la 2. ¿Listo? Esta pregunta es teórica. ¿El orden de los cuantificadores afecta el significado porque la 1 dice Dímelo, profe. eso, porque la 1 dice los cuantificadores siempre conmutan, ya vemos que no. El orden cambia la estética, es una cuestión de estética, no es una cuestión de estética. No tiene importancia lógica, sí tiene, ya vimos el ejemplo de la madre. Una cosa es decir toda persona tiene una madre, a decir que existe una madre para todos. De la Entonces 2. sí puede cambiar el sentido. Muy bien, la 2. Son 20, ya vamos a llegar. Sí. La traducción simbólica de todos los planetas giran alrededor de una estrella es, sí, que esa estrella sería el Sol, pues, en nuestro sistema solar. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, aquí no han esclarecido bien, pero estos predicados, decir planeta entre paréntesis P, quiere decir P es un planeta, ¿sí? Y decir gira alrededor de, entre paréntesis P, S, quiere decir que, que P gira alrededor de S, ¿sí? P gira alrededor de S. Entonces, decir todos los planetas giran alrededor de una estrella, ¿cómo se dice eso? Por ejemplo, La 2, la primera diría, La 2, profe. existe una estrella tal que para todo P, si P es planeta, Sería la P, A, profe. P gira alrededor de 2. S, ¿cierto? Y la otra que dice, para todo planeta existe una estrella. Bueno, para todo P existe S, tal que si P es un planeta, entonces P gira alrededor de S. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda? A ver. El orden. Es que la primera es El orden, profe. Pero mire que La aquí tiene primera es que ver, alguno y la segunda es todo. y mire que la primera dice que existe una estrella tal que cualquier planeta gira alrededor de ella, ¿sí? O sea que aquí en la primera hay una estrella fija, hay una sola estrella y todos los planetas giran alrededor de ella, ¿sí? Y en la segunda está diciendo que para todo planeta, a todo planeta usted le encuentra la estrella, tal que él gira alrededor. O sea que en la segunda pueden existir varias estrellas, No sería lógico. ¿sí? No sería una única. Entonces dice, pero aquí en la proposición que está entre paréntesis dice, todos los planetas giran alrededor de una estrella, una. Entonces ahí que, La primera.
¿sí? Yo también tendería a pensar en la primera, porque es que aquí dice existe S, que sería la estrella, tal que todo P, si P es planeta, P gira alrededor de ella, ¿sí? Habría una estrella fija y todos giran alrededor de esa única. ¿Sí me hago entender? En cambio, la otra, pues dice, usted toma el planeta y hay una estrella alrededor de la cual él gira, ¿sí? Pero no sería una única estrella, no lo está garantizando. Listo. Entonces, pues, es la uno. Bien. Analícenlo con cuidado y van a ver. La proposición. Existe X para todo Y, tal que X es mayor que Y en los números reales, ¿no? O sea, cuando yo digo X y Y, me estoy refiriendo a los números reales, ¿sí? Entonces, eso que estoy escribiendo aquí en esa simbología, ¿qué quiere decir? Que hay un número que es el más grande de todos, ¿o qué dicen ustedes? Miren que lo podemos interpretar así, mire. Mire, existe un número real X, tal que para todo Y, ¿sí? Cuando usted va a pasar de un cuantificador a otro, usted puede colocar esa palabra tal que, ¿sí? Entonces aquí usted dice, existe X, tal que para todo Y, o sea, cualquier otro número real, X es mayor que Y, ¿sí? O sea, en otras palabras, estoy diciendo que existe un número X que es más grande que cualquier otro. ¿Eso es verdad en los números reales? ¿Qué le han dicho ustedes en matemática fundamental? ¿Hay un número que es el más grande de todos o no? No, depende, ¿no? Falso. Depende del dominio. Si yo le digo 1.000.000, ¿usted puede encontrar uno más grande? 1.000.000 uno, 1.000.001. Y si le digo 1.000.001, 1.000.002. entonces no ¿Sería existe, falso? sería falso. Entonces no existe un número que sea más grande que todos. Porque si usted me da, yo le digo, usted deme un número cualquiera y hago como usted hizo, le sumo uno. Ya ese es más grande, me lo pasé. Y también es un número real, ¿sí? Entonces esta proposición aquí, lo interesante es que entendamos lo que está diciendo, ¿cierto? Que existe un X tal que existe un número real, tal que para cualquier otro número real, X es mayor que Y. Y sería falsa por lo que acabamos de analizar. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esta simbología. Bien, nos faltan dos preguntitas. ¿Sí? Decir todo número natural tiene un sucesor, ¿qué quiere decir? Cuando pensamos en los números naturales, recordemos que son los números de contar, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todo de ahí en adelante, ¿sí? ¿Y el sucesor qué es? El sucesor del 1 es El el 2. 2, el que sigue. El sucesor del 2 es Exacto. el 3. Entonces, decir todo número natural, aquí dice todo número natural tiene un sucesor, eso es verdad, ¿sí? Le dice 1.000, ¿cuál es el sucesor del 1.000? El 1.001. ¿Cuál es el sucesor del 1.100? El 1.000, bueno, el 1.111, así le suma 1, ese es el sucesor. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esto en el lenguaje? En el ¿Sería la lenguaje, 3, Primera. profe? No, la con la 3, 1. La uno, profe. sí, Epa. más La bien 2, la 1. Bueno, entendamos 1, 1. esta palabra, sucesor n, m, tenemos que entenderlo como, entendámoslo así, m es el sucesor de n, ¿sí? M es el que le sigue a n, ¿sí? O sea que m tendría que ser n más 1. Entonces, cuando yo digo para todo número natural, existe un número natural m, tal que m es el sucesor de n, ¿sí? Entonces la 1 tiene ese sentido. La 2, ¿qué dice? Que existe un número natural, existe un número natural, tal que para cualquier otro número natural, él es su sucesor, ¿sí? Pero mire que no puede existir un número, o sea, no puede existir un número natural que sea el sucesor de todos, no, eso va cambiando, ¿cierto? Entonces, eh, eh, entonces sería la 1, ¿listo? Estaba viendo aquí que me ha escrito.
No, pues yo veo aquí mucha gente conectada. ¿No? Está Entonces sería como la que 1. subiendo. Ya parece un en Sí, vivo. sí, como que les gustó así o qué. Parece, por ya en el 39. Mejor dicho, estamos súper bien. Mm, Oye, además queda el video, ¿no? Pues, pregunta 20. Si la negación de existe X tal que PX es verdadero, entonces también lo es. Si esta negación es verdadero, ¿cuál de La, las otras también es verdadero? ¿Cuál? la dos, profe. La 3, Bueno, entonces Uno. la 2, porque miren, recordemos aquí algo, jóvenes. Según la ley que vimos de cómo se niega este tipo de predicados, ¿sí? Cuando la negación está al lado de un existe, ese existe se convierte en un para todo, ¿sí? Como que se convierte. Eso es un juego de símbolos también, ¿sí? Y esta negación distribuye, o sea, ella tiene un efecto sobre el existe y después distribuye acá el predicado, ¿sí? Entonces el existe se convierte en un para todo y luego la negación llega aquí al predicado, ¿sí? Entonces sería la 1, muy bien. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenía para hoy. A grandes rasgos, el tiempo en estas reuniones es diferente al tiempo en clase, ¿no? Porque ahí uno hace pausas y comenta más. Entonces 1 hora aquí es como 4 horas en clase. ¿Listo? uy, Bien, profe. preguntas aquí. No, estuvo buena la clase, como siempre. Bueno, no, muchas gracias. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo no les he pedido a ustedes que entreguen ninguna actividad a este corte, ¿cierto? Hemos estado haciendo de selección múltiple y todo eso, pero no, yo no les he pedido que entreguen nada hasta ahorita, ¿cierto que no? Mayor. Entonces yo lo que voy a hacer es que mañana les mando un tallercito no muy largo, pues, que es el que los va a preparar para el examen, ¿sí? Y ese Uy, sí lo gracias, entregan. profe. Y el examen va a ser tal cual ese taller, o sea, las preguntas parecidas. Entonces ustedes ya esta clase la revisan en el video las partes que les interese o que necesiten reforzar. Y pues lo otro lo hemos visto presencial, ¿sí? Entonces voy a mandar un taller que se llama así, taller preparatorio para el examen. Y lo hacen a conciencia y ese es el que van a entregar. Listo, solo ese. Lo hacen en grupos, máximo 5 integrantes, bien presentado, bien bonito y ahí tenemos el 50% del parcial 50, lo mismo que el corte anterior, ¿sí? Y listo, hacemos el parcial el próximo 22 de octubre. Bien, entonces esa sería la metodología. Listo, si tienen preguntas Gracias. sobre eso, pues me escriben me escriben en el grupo y se atienden. Listo. Pero las preguntas sobre este tema van a ser prácticamente semejantes a las que acabamos de resolver. O sea que no es algo que va a Profe, generar ¿usted problemas. llamó a lista? Porque yo entro un poco tarde. No, pues, pero yo miro aquí. Aquí como estamos viendo quiénes están conectados, porque yo estoy compartiendo pantalla, yo voy a bajar, voy a, voy a tomar unas Igual creo que capturas. están todos, porque hay un volumen bastante alto. Sí, es verdad. Voy a tomar captura de pantalla. Sí. No, esto fue un éxito, ¿cierto? Bastante. Ese día que nos mojamos, hubiéramos hecho la clase así, ¿sí? Uy, sí, profe, cuando esté lloviendo y usted le toque clase de una nos deja virtual. No vea que que el día que la tarde está así toda fría. Sí, Usted ve la sí. mañana oscura de una. Desde que me levante, yo digo, no, ya, eso toca virtual ya, y les aviso de una vez a las 6, 6:30. Bueno, gracias, profe. Sí, permítame. Yo ya dejé de grabar, ¿cierto o no? Uno deja de- Grabar y transmisión. Sí. Ah, bueno, ya lo voy a tener.